El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, bienvenidos al noveno episodio del podcast del Mediocentro. Hoy vamos a hablar sobre uno de los grandes técnicos de la historia. Se trata del italiano Arrigo Sacchi, quien vivió su momento de esplendor entre 1987 y 1991 cuando dirigió al Milan, aquel recordado Milan Valle la Obviedad de Sacchi, que ganó 2 Copas de Europa y que maravilló al mundo del fútbol, que marcó un punto de inflexión quizás temporal para el fútbol italiano y para el fútbol europeo. Sacchi es uno de los grandes técnicos de la historia y uno de esos que marcó una tendencia de cómo jugar al fútbol. Sacchi estaba parado en el costado opuesto de lo que era el fútbol italiano del momento y de lo que era el fútbol, lo que venía siendo el fútbol italiano durante probablemente las 2 décadas anteriores. Desde el Inter de Helenio Herrera, que ganó 2 Copas de Europa en los años 60, pasando por el Inter de Trapattoni, que había sido campeón de Europa con la camiseta del Milan, lo que se imponía en Italia era un estilo defensivo, el catenaccio. Sacchi viene como una ruptura de todo aquello y como una ruptura no solamente a nivel futbolístico, sino a nivel conceptual por sus orígenes. Sacchi fue un técnico que no tuvo un historial como futbolista y eso hizo que le fuera quizás mal visto en sus inicios con un gigante como el Milan. Vamos a contar un poco cómo era ese Milan en el cual aterrizó Sacchi, porque no era el gigante, era un gigante dormido en aquel momento, un poco parecido a la situación actual del club. Y lo que hizo Sacchi no solamente es exitoso a nivel deportivo, sino un movimiento contracultural. Vamos, sin más preámbulo, a contar un poco cómo fue la historia de Arrigo Sacchi. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. Sacchi nunca fue futbolista profesional y debutó como entrenador muy joven, a los 27 años. Su primera experiencia como técnico en un equipo profesional llega en el Rimini, de la Serie C1, pero su gran oportunidad va a llegar en el año 85 cuando aterriza en el Parma, equipo en el que está entre el 85 y el 87, lo asciende de la Serie C a la Serie B y se queda solo a 3 puntos de subirlo a la Serie A en la temporada 86-87. Pero en esa temporada un guiño al destino lo coloca en el mismo grupo del Milan en la Copa Italia. En aquel entonces el formato de la Copa Italia era un poco diferente, se jugaba por grupos y luego de esos grupos había partidos de eliminación a ida y vuelta. A pesar de que se habían enfrentado Parma y Milan en la ronda de grupos y el Parma había pasado primero, les toca enfrentarse de nuevo en la siguiente ronda, en la eliminación directa, y el Parma elimina al Milan. Allí fue donde Silvio Berlusconi, que recién había comprado el club no hacía mucho tiempo, queda prendado por este desconocido técnico, Arrigo Sacchi. Para entender un poco a dónde llegaba Arrigo Sacchi hay que revisar la historia del Milan. El Milan se ve involucrado dentro del escándalo del Totonero, un escándalo de apuestas que lo lleva a jugar a la Serie B a principios de los 80. El Milan asciende, pero vuelve a descender y luego vuelve a ascender a Serie A. Era un gigante totalmente dormido, hasta que Silvio Berlusconi, que casualmente había tratado de comprar el Inter antes de comprar el Milan, se hace con el club en febrero del 86. Le inyecta dinero y tiene la expectativa de convertirse en el mejor equipo de Europa. Para ello busca a este técnico desconocido que había tenido esa experiencia en Serie B con el Parma y que por esa misma razón era bastante mal visto. Sacchi, con su inteligencia, responde a esas críticas de no haber sido futbolista profesional con una frase muy inteligente. Dice: no sabía que para convertirse en jinete antes es necesario haber sido caballo. La carrera de Sacchi en el Milan es simplemente espectacular. En su primera temporada gana la Liga, luego gana 2 Copas de Europa,
Gana 2 Copas Intercontinentales, una Supercopa de Europa y dos Supercopas de Europa y una Supercopa de Italia. Entre el 87 y el 91 está en el club de San Siro, luego en el 91 va a la selección italiana hasta el año 96, luego vuelve al Milan en la temporada 96-97, a mitad de temporada en diciembre, cuando sustituye nada menos que a Oscar Washington Tabárez, que había sido sustituto de Capello. Washington Tabárez llega al Milan luego de una muy buena temporada en el Cagliari. Este final de temporada de Sacchi en el Milan fue desastroso y marca un punto que revisaremos más adelante, que es un enfrentamiento histórico con Roberto Baggio. Las últimas experiencias de Sacchi en el banquillo son en el Atlético de Madrid, en el Parma, y luego tiene una pasantía de apenas un año como director deportivo del Real Madrid, cuando Vanderlei Luxemburgo fue técnico del equipo merengue entre el año 2004 y 2005. Apenas un año dura en esa función. ¿Cómo ve Arrigo Sacchi el fútbol? Como les decía, el movimiento de Sacchi no solamente es exitoso a nivel deportivo en cuanto a los títulos que cosechó. Sacchi gana la primera liga, luego en las siguientes 3 temporadas que dirige al Milan queda tercero en una y segundo en 2 oportunidades, o sea, siempre estuvo allí disputando el título de la Serie A. La última temporada que dirige al Milan, el título se lo lleva aquella Sampdoria recordada de Mancini, de Vialli, etc. Pero revisemos un poco qué era lo contracultural de Sacchi. Sacchi llega a un fútbol italiano marcado por el catenaccio, que venía de aquel Inter exitoso de Helenio Herrera. Helenio Herrera perfecciona esta forma de jugar. Uno de los principales exponentes del fútbol italiano en el momento es Giovanni Trapattoni como técnico del Inter, que además había sido una figura del Milan como futbolista. Y Sacchi hace una revolución que no tiene, quizás que no tiene una vía en Italia que la continúe, sino que fue como una suerte de paréntesis, un momento en el cual estuvo Sacchi allí y luego eso no siguió, porque bueno, uno al final juega al fútbol como lo siente, como lo vive. Sacchi tenía un equipo muy compacto, un equipo que jugaba entre 15 y 20 metros, era muy corto. Sacchi era un seguidor del fútbol total de Rinus Michels, por eso hacía una presión alta, una presión muy, muy fuerte sobre la tenencia sobre el tenedor del balón cuando lo perdían, para recuperarlo alto, y luego intentaban atacar con transiciones muy veloces, pases verticales que le permitieran, una vez recuperaran el balón, inmediatamente atacar. ¿Cuál era la gran clave del Milan de Sacchi? La presión y la defensa adelantada. Franco Baresi marcaba el fuera de juego y la línea defensiva se adelantaba rápidamente para que los jugadores del equipo contrario rápidamente quedaran en posición de offside. En aquel momento había incluso una ventaja, porque si saben, la norma hoy dice que el delantero tiene que estar en línea para no estar en offside. En aquel momento tenía que estar por detrás del defensor, lo que le daba una ventaja adicional. Sacchi tenía incluso sesiones teóricas con los futbolistas, donde los futbolistas no tocaban el balón. A pesar de que el balón era lo que ordenaba el Milan, él necesitaba que esos jugadores tuvieran un conocimiento profundo de la táctica y de lo que estaban haciendo. Incluso hacía ejercicios donde, a partir de la posición de un balón imaginario, los futbolistas tenían que decirle dónde se debían colocar. Esto generó situaciones complicadas para muchos de los miembros de ese plantel. Por ejemplo, hay una anécdota de Giovanni Galli que no podía dormir. Giovanni Galli era el portero del equipo, y cuando su esposa le preguntaba acerca de su insomnio, le decía que era por la anticipación que le generaba tener que ver a Sacchi la mañana siguiente. ¿Cómo se armó ese gran Milan? Sacchi se deshizo de algunos futbolistas inmediatamente que llegó.
Se trajo a Carlo Ancelotti, que ya conocemos su carrera como entrenador, algo habrá aprendido de Saki. Y ese mismo verano llegan Marco Van Basten y Ruud Gullit al equipo como las grandes inversiones que hace Silvio Berlusconi. Un verano después llega Frank Rijkaard para completar ese trío de futbolistas holandeses que marcó el Milan de Saki, también conocido como el Milan de los holandeses. Un equipo que ya contaba con Donadoni, con Maldini, con Baresi, que eran capitales importantísimos de la estructura del Milan. El Milan gana ese primer scudetto con Saki, lo que le da la oportunidad de disputar la Copa Europa la temporada siguiente. Y esa era una Copa Europa que se disputaba un poco diferente a lo que sabemos, como la conocemos ahora. Eran simplemente partidos de eliminación a ida y vuelta, series de eliminación a ida y vuelta. Y el gran momento, el momento del golpe sobre la mesa, lo da en la Copa Europa 88-89, la primera que gana Saki, lo da el Milan en semifinales, cuando se enfrenta con el Real Madrid de la Quinta del Buitre. El Real Madrid venía en esa búsqueda de recuperar el cetro como campeón europeo que había tenido en el inicio de la competición con el equipo de Di Stéfano, Puskás, etc. Y sentían que esa Quinta del Buitre, con Butragueño, con Mitchell, con el mexicano Hugo Sánchez, podía acercarlos al título. En el partido de ida jugaron en el Santiago Bernabéu, el partido queda 1-1. Saki confesó posteriormente que el propio Butragueño le decía que no entendía cómo habían podido empatar ese partido porque el Milan fue muy superior y que posteriormente a ese partido, los 15 días siguientes, le tocó a Saki ser una suerte de psicólogo de sus jugadores porque los jugadores no entendían cómo habiendo sido tan superiores no habían podido ganar el partido. El partido de vuelta simplemente es uno de los partidos clásicos de la Copa Europa, uno de los grandes partidos que se recuerda de la Copa Europa, aunque no empezó del todo bien para el Milan, terminó con un rotundo 5-0 que demostró que ese equipo de Saki era probablemente el mejor del continente en ese momento. Ganan la final de la Copa al Steaua Bucarest, que en aquellas épocas de los 80 y casi principios de los 90 seguían siendo los equipos de Europa del Este muy fuertes. De hecho, en el Steaua Bucarest jugaba todavía Jika Hagi. Recuerden que posteriormente la Estrella Roja Belgrado gana la Copa de Europa también. En un equipo sumamente fuerte al cual aplastaron en la final y al año siguiente revalidan el título venciendo al Benfica. ¿Cuál puede ser la mancha de Arrigo Sacchi en su carrera como técnico? Definitivamente la mala relación que tuvo con dos genios del fútbol. Van Basten nunca tuvo una relación agradable con Sacchi. De hecho, se comenta que en varias oportunidades delante del grupo lo criticaba o no se ponía de acuerdo con las ideas de Sacchi. No entendía por qué otros equipos simplemente ganaban y el Milan tenía que ganar y además convencer. La obsesión de Sacchi llegaba a tal punto, esto es una anécdota que contó en un artículo el excelente periodista español Santiago Segurola, que en medio del almuerzo Sacchi se le acerca a Van Basten porque quería precisar un detalle del juego y no quería que pasara de allí. Cuando Sacchi se le acerca a Van Basten simplemente se voltea y le dice: mientras como, no. Esa era la relación que tenían Sacchi y Van Basten, al cual reconocía el técnico italiano como el gran talento que había dentro de ese club. El gran aliado del técnico italiano dentro del Milan fue Ruud Gullit. No era el futbolista más talentoso en sus propias palabras, pero era el líder del equipo. Hay una anécdota que cuentan que Gullit, con su 1,91, sus rastas gigantescas, salía al túnel y miraba a los contrarios a la cara y era la primera intimidación. Gullit era el líder emocional de ese equipo y era el que empujaba al equipo a correr hacia adelante para hacer la presión. Sacchi decía que los futbolistas italianos estaban acostumbrados a correr hacia atrás y Gullit era el que los lideraba para hacer esa presión hacia adelante.
Otro de los genios con los cuales se enfrentó Sacchi fue con Roberto Baggio. La primera toma de contacto de Baggio con Sacchi es en la selección italiana. Eh, Hay que recordar que el primer partido del Mundial de Estados Unidos 94, el que dirigió Sacchi a Italia, empieza con una expulsión y Sacchi para compensar el equipo decide sacar a Baggio. La primera fase de Baggio en el Mundial de Estados Unidos no fue nada buena y luego es el genio budista que guía a la Italia de Sacchi hasta la final que pierden en los penales. Luego se encuentran cuando Sacchi regresa al Milan a sustituir a Tavares y Sacchi no lo pone, lo deja en el banquillo. De hecho, lo considera un futbolista bastante incompleto. Esta rigurosidad de Sacchi, de tener al equipo imaginado en su cabeza y la necesidad de que los futbolistas cumplieran con esas premisas que él tenía y esas ideas preconcebidas, esos movimientos preconcebidos, obviamente cerraban mucho la posibilidad de la imaginación, de la inventiva, y es precisamente una de las razones por las cuales estos técnicos, le ocurrió a Van Gaal con Rivaldo, le ocurrió a Van Gaal con Riquelme, para fijar otros ejemplos, es lo que enfrenta a estos genios revolucionarios con futbolistas de grandísima calidad, pero quizás tácticamente no tan académicos como estos técnicos hubiesen esperado. Sacchi definitivamente es un revolucionario del fútbol, un técnico que hizo un movimiento contracultural en Italia y que, como él mismo aceptó en varias oportunidades en entrevistas, su forma de ver el fútbol no tuvo una continuidad dentro del campeonato italiano por la forma en que los italianos ven el fútbol, pero que definitivamente hay muchos técnicos que de la escuela de Sacchi o de la escuela del fútbol propositivo que sí toman elementos del fútbol de Sacchi. Hay que recordar que, por ejemplo, ese Barcelona de Rijkaard se acomoda a partir de un consejo de Sacchi. Cuando Rijkaard lleva a Davids a jugar al Barcelona en un mercado invernal y le permite subir en el campo a Xavi, es cuando ocurre todo el cambio de ese equipo y aquel final de temporada espectacular. Hay que recordar que ese consejo, como bien lo acepta Frank Rijkaard, fue dado por Arrigo Sacchi. ¿Cómo medir la influencia de Sacchi en el fútbol moderno? ¿Cuáles fueron las huellas que dejó el técnico italiano en el fútbol moderno? Vamos a dejarlo para el final. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. Una de las formas de evaluar la influencia de un técnico en el fútbol es con su árbol genealógico, con los jugadores que estuvieron bajo su mando que se convirtieron en técnicos. En el caso de Arrigo Sacchi, seguramente el más exitoso es Carlo Ancelotti, pero otros técnicos como otros jugadores que se convirtieron en técnicos, Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Marco Van Basten, casualmente esos tres holandeses, los futbolistas italianos que estuvieron bajo su comando quizás no siguieron ese camino. ¿Pero por qué? Porque de alguna u otra forma estos holandeses se sienten identificados con la forma en la que Sacchi ve el fútbol. La huella de Sacchi dentro del fútbol italiano no se puede observar mucho por lo que hemos conversado anteriormente de la forma en que el italiano ve el fútbol y la forma en la que propone los partidos. Definitivamente lo de Sacchi es totalmente contracultural al fútbol italiano, pero hay muchos elementos del fútbol propositivo, de esta escuela del Danubio que nace con la Hungría, que nace en Austria, sigue con la Hungría del 54, luego va con la Holanda de los 70, el Ajax, está enraizada con este Milan, luego podemos hacer una
una rama más hacia el Barça de Cruyff, luego el Barça de Guardiola y luego todo el movimiento de fútbol propositivo que estamos viendo ahora. Fíjense que hay otro técnico contracultural en Italia como Sarri, que no está casado con el tema del fútbol defensivo, sino más bien con el fútbol propositivo. Esa huella, a pesar de que la carrera de Sacchi no puede considerarse como muy longeva o haber tenido éxitos en muchos lugares, definitivamente la huella de Sacchi es profunda. El Milan que construye es uno de los equipos referencia a nivel histórico y definitivamente dejó un camino que otros técnicos han decidido seguir. Les agradezco mucho por haber escuchado este episodio del podcast. Les recuerdo que pueden seguirme en Twitter como en @alan con doble L _HA o pueden seguir la cuenta de Instagram del Mediocentro. Es tan simple como @elmediocentro. Si escucharon este podcast en cualquiera de las plataformas, recuerden suscribirse para que no se pierdan ninguno de los episodios.